Bueno, hola a todos, bienvenidos a España Negra y Mundo Criminal en esta segunda temporada. Este es el primer caso del que vamos a hablar. Es un caso que ocurrió en Austria y es el caso conocido como el monstruo de Amstetten. En la tranquila ciudad de Amstetten, que está situada en Austria, vivía una familia que desde fuera parecía como cualquier otra. Pero bajo los cimientos de su casa se ocultaba un secreto indescriptible, un sótano convertido en prisión y un padre que durante 24 años convirtió la vida de su propia hija en un infierno. Esta es la historia de Josef Fritzl, o como el mundo lo llamó, el monstruo de Amstetten. Para entender cómo creó un infierno bajo su propia casa, lo primero debemos adentrarnos un poco en el perfil y en la infancia de este personaje. Josef nació en abril de 1935 y solo fue criado por su madre, María, después de que su padre los abandonara cuando él apenas tenía 4 años. Su padre murió posteriormente durante la Segunda Guerra Mundial en 1944. Con un padre ausente, María crió sola a su hijo Josef y él lo contó posteriormente durante el juicio, que su madre era bastante agresiva con él, lo golpeaba hasta hacerlo sangrar, lo aislaba prohibiéndolo tener amigos, no le dejaba practicar deportes e incluso lo insultaba de forma bastante frecuente y lo llamaba Satanás, inútil o criminal. Según el relato de Josef, nunca lo trató con cariño ni lo recibió muestras de afecto como besos o abrazos. Cuando ya Josef fue adulto, fue mayor, el paso del tiempo transformó su relación y, de hecho, cuando su madre envejeció y pasó a estar un poco a cargo de los cuidados de Josef, este la mantuvo encerrada en una habitación en el piso superior de su casa, tapiando las ventanas para que no pudiera ver la luz del día, hasta su muerte en 1980. De alguna manera, digamos que se vengó de este mal cuidado que practicó su madre con él durante toda su infancia. El informe psiquiátrico durante el juicio posterior concluyó que esta infancia llena de humillación y violencia generó en Josef una marcada carencia de empatía hacia los demás y un deseo compulsivo de control y dominación. Esto, ojo, no justifica en ningún caso todo lo que posteriormente ocurrió, da simplemente un perfil sobre la infancia de Josef. En cuanto a su trayectoria profesional y social, Josef estudió mecánica y tecnología electrónica y esto fue la base que le sirvió para convertir el zulo de su propia casa en un verdadero, el sótano de su casa en un verdadero zulo electrónico, donde encerró secretamente a su hija Elizabeth durante años más tarde. También trabajó como electricista, fue director de una empresa que fabricaba hormigón y también trabajó como representante de una factoría danesa de construcción de tubos de hormigón. Vivió en varios países como Luxemburgo, en Ghana, y en 1956 se casó con Rosemary, con la que tuvo 7 hijos, entre ellos Elizabeth. Se jubiló cuando cumplió los 60 años. En la ciudad en la que vivían, en Amstetten, el matrimonio pasaba como un núcleo familiar ejemplar sin ningún tipo de problema ni disputa. Esta apariencia respetable fue la que le sirvió para construir sin ningún tipo de sospechas el horror subterráneo que se desveló en 2008. Este es el origen del monstruo. Una infancia que estuvo marcada por la violencia de su madre y el rechazo de esta, y que moldeó una mente que eligió el abuso y la violencia como respuesta. Los pilares de la casa de Josef no solo sostenían un hogar, sino que también construyeron y enterraron el infierno de su propia hija. Vamos a empezar vamos a empezar por el principio de este horror, que fue el secuestro de Elizabeth. Elizabeth creció bajo la sombra de este hombre, de su padre, un padre autoritario y manipulador que tuvo años para ir maquinando su plan de construir el sótano de su casa en lo que posteriormente fue el encierro de su hija. De hecho, pidió los permisos para construir la bodega mucho antes de encerrar a su hija, ya que recibió la autorización para realizar la reforma hacia finales de los años 70, cuando el cautiverio de Elizabeth comenzó en 1984. De hecho, Elizabeth declaró ante la policía que los abusos de su padre no comenzaron en ese momento, sino que ya venía abusando de ella desde que tenía 11 o 12 años. Y él mismo reconoció posteriormente durante el juicio que abusar de su hija se había convertido para él en una adicción.
Por lo tanto, Elizabeth quería marcharse cuando cumpliera la mayoría de edad lo más lejos posible de esa casa y así se lo había comunicado a su entorno más cercano. Y Joseph sabía perfectamente que si lo permitía iba a perder el control sobre ella, algo que bajo ningún concepto quería consentir. Por lo tanto, en cuanto su hija cumplió 18 años, lo que hizo fue engañarla para bajar al sótano, para ayudarla a colocar una puerta, según le dijo, y en cuanto cruzó el umbral, pues la secuestró, la sometió con cloroformo y cuando despertó ya estaba encadenada en una habitación sin ventanas, húmeda y fría, y allí pasaría los siguientes 24 años de su vida. ¿Qué hizo creer a la madre de Elizabeth y al resto del mundo? Pues que Elizabeth se había fugado para adherirse a una secta. De hecho, al día siguiente puso una denuncia por desaparición de Elizabeth para no levantar sospechas y obligó a la joven a escribir de su puño y letra diferentes cartas dictadas por él para hacer creíble su versión de lo ocurrido, sobre todo dirigidas a su madre. No me busquéis, estoy bien, pero he decidido irme por mi propia voluntad, estoy en una secta, me he ido con un grupo de gente, etcétera, etcétera, para que nadie la buscara como si se hubiera ido de forma voluntaria. ¿Cómo era este sótano? Bien, el sótano era un complejo subterráneo cuidadosamente construido bajo el suelo del jardín de la casa. Medía aproximadamente entre 40 y 60 metros cuadrados, sufrió varias ampliaciones y reformas a lo largo del tiempo y estaba compuesto por varios espacios interconectados por un pasillo que medía unos 5 metros de largo. La altura del techo era en torno a unos 70, por lo cual una persona un poco alta obligaba a que tuvieras que agacharte. La entrada al sótano estaba oculta tras varias estanterías colocadas estratégicamente en el sótano superior. Por lo tanto, si no sabías cuál era la entrada, era indetectable. Y se accedía con un código electrónico, ya que recordemos que se había dedicado a la electrónica, Joseph, que solo controlaba él mediante un dispositivo remoto. Para llegar al núcleo de las habitaciones había que atravesar entre 5 y 8 puertas y 2 de ellas estaban fuertemente blindadas. Una era de hormigón de unos 300 kilos y otra de acero de unos 500 kilos. Las condiciones internas, tenía habilitadas como para cubrir las necesidades básicas, una pequeña cocina improvisada, fregadero, baño, ducha, lavadora, nevera, televisión, radio, varios cuartos de dormir con 2 camas cada uno, una zona habilitada para cocinar. Las paredes estaban aisladas acústicamente para evitar que nadie pudiera oír lo que ocurría allí. Sin embargo, el ambiente era bastante insalubre, había una humedad constante, había moho, la ventilación era mínima porque solo había un conducto con un ventilador que movía un poco el aire y había señales de deterioro en las zonas sanitarias. Elizabeth los primeros meses vivió encadenada hasta que sometió su voluntad y la quitó la cadena. Y la forma de someterla e intentar doblegarla era cortarla la electricidad. La dejaba a oscuras durante varios días, apagaba y cortaba el suministro eléctrico. Y también las amenazas eran introducir gas o electrocutarles si intentaban escapar. Ya os comentaré que al principio estaba sola Elizabeth, pero luego posteriormente hubo más habitantes en este sótano. Esto formó parte de una intimidación psicológica constante para que no intentaran escapar en ningún momento. Los primeros años de Elizabeth estuvo completamente sola, no salió para nada del sótano, las únicas visitas que recibía eran las de Joseph, su padre, y cada visita era para abusar de ella. En 1988, 4 años después de ser encerrada en el sótano, nació su primera hija, Kerstin, fruto de un abuso de su padre, de una violación. Y en total, Elizabeth tuvo 7 hijos. 7. Aprendió a dar a luz ella sola, ya que siempre se le negó la ayuda médica y, lógicamente, porque como estaba encerrada, si no se iba a descubrir todo. Y aprendió con un manual de partos, unas tijeras y desinfectante, nada más. De los 7 hijos, 3 de ellos, que a día de la liberación tenían Kerstin 19 años, Stephen 18 y Felix 5,
permanecieron junto a su madre bajo tierra y los otros 3, Lisa de 15, Mónica de 14 y Alexander de 13, vivían junto a Joseph y su esposa en la casa. El séptimo murió al tercer día de vida y se le incineró, le incineraron ellos. ¿Cómo hizo pasar estos 3 hijos Joseph, subirlos a la parte de arriba de la casa? Bien, los presentó como bebés abandonados por Elizabeth, que con unas cartas que le obligó a escribir diciendo que por favor cuidaran de sus hijos porque ya no podía atenderlos y que seguía en una secta y que por favor cuidaran de sus hijos. Por lo tanto, digamos que Joseph y su mujer los adoptaron legalmente y de esta manera Rosemary, la madre de Elizabeth, lo creyó. De hecho, las autoridades también lo creyeron y permitieron la adopción legal de los niños por parte de Joseph y Rosemary. Y no se investigó absolutamente nada y nadie sospechó nada. Sin embargo, los otros 3 niños, Kerstin, Stephen y Felix, fueron condenados a vivir con su madre bajo tierra. Cuando los niños se enfermaban, pues Joseph no se les atendía médicamente, más allá de los cuidados que les pudiera dar su madre con los pocos medicamentos que decidiera Joseph bajarles al sótano. Sí que hubo un escándalo cuando se destapó todo el caso, porque cuando se permitió la adopción legal de los niños, pues no se investigó un poco el pasado de Joseph, que ya había sido denunciado por agredir sexualmente a una mujer en 1967, había pasado 1 año y medio en prisión, se denunció que cómo es que no se investigó dónde estaba la madre de los niños, pero bueno, el caso es que les dieron la adopción legal de los 3 niños de Elizabeth a Joseph y a Rosemary. Además, en ese momento, pues Joseph gozaba de una buena posición económica, no había en el barrio, tenía una buena imagen, era respetado por la comunidad y nadie podía imaginar lo que estaba pasando en el sótano de su casa. Era un hombre estricto, trabajador, pero en ningún caso nadie apreció que hubiera ningún signo de violencia en cuanto a su familia. ¿Por qué eligió a estos 3 niños y no a los otros? Porque eran los niños, primero, que más lloraban o que más podían enfermar. Entonces, para él era mejor pues criarlos arriba para que dieran los mínimos problemas posibles. Mientras tanto, Elizabeth pues crió a sus otros 3 hijos abajo en el sótano, intentó mantener la cordura con una rutina. Me choco con el micrófono, me vais a perdonar, porque no estoy acostumbrada a tener un micro así, tengo nuevo para que me escuchéis mejor y no estoy acostumbrada. Bueno, os comentaba que Elizabeth mantenía una rutina para sobrevivir, enseñaba a sus hijos a leer con libros que les traía a Joseph viejos, improvisaba juegos y mantenía unos horarios para no perder la noción del tiempo. Joseph controlaba cada aspecto de sus vidas, vigilancia constante, la comida racionada y el castigo principal era cortarles la luz. ¿Cuándo se descubrió todo esto? Bien, en abril de 2008, Kerstin, la hija mayor, criada en cautiverio, enfermó gravemente, estaba muy enferma, inconsciente y prácticamente al borde de la muerte. Elizabeth suplicó a su padre que la llevara al hospital y Joseph accedió, pero solamente bajo su propio control. En el hospital, cuando llegó, pues los médicos apreciaron un estado muy grave de desnutrición y de infecciones. Y encontraron en el bolsillo de la joven una nota escrita por su madre que ponía: por favor, ayúdenla, Kerstin está aterrorizada por otras personas porque nunca estuvo en un hospital. Esto a los médicos les pareció muy raro y le dijeron a Joseph que necesitaban hablar con la madre de la chica para que aportase más información y porque lo necesitaban para poder salvar la vida de Kerstin. Joseph aceptó y llevó a Elizabeth al hospital. La psiquiatra en el juicio explicó que él realmente se había llegado a convencer de que era muy normal que tenía 2 familias, la de arriba y la de abajo, y que además él iba a explicar perfectamente que su hija había vuelto de la secta y ya está, o sea, que se iba a reincorporar a la vida familiar. No pensaba que se iba a descubrir todo. Pero cuando Elizabeth llegó al hospital y logró hablar a solas con la policía, pues contó todo lo que estaba pasando y lo que había pasado. En cuestión de horas se registró la casa y encontraron el sótano y a los demás niños allí y se descubrió todo el horror de lo que estaba pasando en la casa de Joseph y Fritz. Llegó pasado y descubierto todo, pues el 16 de marzo de 2009 se celebró el juicio
Joseph fue sometido a diversos análisis psicológicos y psiquiátricos donde se demostró que no padecía ningún trastorno mental y que era del todo imposible que estuviese permanentemente bajo los efectos del alcohol, como intentó argumentar durante el juicio, que estaba siempre bajo los efectos del alcohol cuando cometió ese delito, algo totalmente imposible, y se tuvo que enfrentar a cargos como privación de libertad, incesto, violación, esclavitud y homicidio por el séptimo hijo de Elizabeth. Finalmente, un jurado popular determinó que era culpable de todos los delitos que he mencionado anteriormente y se lo condenó a cadena perpetua e internamiento psiquiátrico. En 4 días se cerró lo que muchos denominaron el juicio del siglo en Austria. Durante el juicio, él llegó a declarar: nací para la violación y pese a ello me contuve durante mucho tiempo. También llegó a decir que para él abusar de su hija se había convertido, como os comenté antes, en una adicción. Él cambió su apellido a Marhoff para evitar ataques en prisión y fue aislado de otros internos. En el presente, en 2024, el año pasado, ahora 2025, tiene 89 años a día de hoy y está diagnosticado con demencia. Y el año pasado un tribunal decidió trasladarlo a una prisión común. Sus abogados insisten en que ya no es peligroso y han solicitado la libertad condicional, aunque la justicia lo ha rechazado por ahora. Sí que se le ha autorizado el cambio de prisión, pero no la libertad condicional. En cuanto a Elizabeth, tiene ahora 57 años y reside en un pequeño pueblo a unos 30 minutos de Amstetten. Todos, tanto ella como sus hijos, tienen identidades protegidas. Y cuando salió se le asignó un guardaespaldas que con la tarea de protegerla. El guardaespaldas se llama Thomas Wagner, de la empresa IT, es 23 años más joven que ella y se enamoraron. Fue su mayor apoyo a la salida del sótano. Unos meses después de conocerse formalizaron su relación, en 2009 decidieron vivir juntos y hace 4 años se casaron y a día de hoy viven juntos. Sus hijos, su hija Kerstin no vive en la misma casa que ella, pero vive muy cerquita. Y sus otros hijos, la mayoría de ellos viven con su madre. Todos tienen terapia para superar todo lo que han vivido. Y como os he comentado, tienen identidades protegidas y los datos que se dan en Austria son muy limitados acerca de ellos para protegerles y que no se les acosen y se les busque para entrevistas, etcétera, etcétera. Y esta es la historia de el monstruo de Amstetten. Durante 24 años el sótano fue para Elizabeth su mundo entero y la oscuridad fue la compañía para ella y para sus hijos. El principal castigo, como os comenté, que le infringía Joseph era la oscuridad. El caso de Joseph Friel es recordado no solo por la magnitud del horror, sino también va a ser recordado por la capacidad de resiliencia y de resistencia que tuvo Elizabeth y sus hijos, porque incluso en las tinieblas más profundas siempre hay alguien que logra encontrar la salida. Y este ha sido el caso que os he traído para inaugurar la segunda temporada de España Negra y Mundo Criminal. Espero que os haya parecido interesante. He tratado de haceros un resumen del caso. Y nada, ya me comentaréis qué tal las mejoras, sobre todo en el audio, para los que lo escucháis en podcast. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.